Buenos días, honorables autoridades de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Mi nombre es Alejandro Salinas Jiménez. Soy estudiante del 8º semestre de la licenciatura en Derecho. Me identifico con mi credencial de estudiante matrícula ES 182-101-6503, emitida por la Universidad Abierta y a Distancia de México. Estoy realizando este video para darles a conocer el proyecto de intervención que realicé en la Universidad Michael Faraday AC y que lleva por nombre Los fraudes en la informática, con el fin de optar por el grado de licenciado en Derecho. Muchas gracias. En la historia de la humanidad, las personas han tenido la necesidad de guardar la información relevante para después usarla. Asimismo, en todas las facetas de la actividad humana, el fraude y el delito han estado presentes, lo que significa que la informática no está exenta de padecer dichos crímenes. En nuestro país, el fenómeno de la criminalidad informática no ha cobrado gran relevancia debido al desconocimiento generalizado de esta clase de infracciones, vaticinando una incomprensión por parte de la legislación penal de nuestra realidad social actual. Mi proyecto de intervención consta de 3 capítulos. El primero delimita el fenómeno de la delincuencia informática, debido a que no podemos hablar de un solo delito, sino de una pluralidad de ellos, cuyo aspecto en común son las computadoras, que en algunas ocasiones fungen como el instrumento de la comisión de un hecho y en otras son el objeto de la agresión misma. Es por ello que a los diferentes autores en esta materia no les resulta adecuado hablar de delito informático, ya que como tal no existe, por lo que resulta extremadamente complejo conceptualizar y tipificar todas las conductas vinculadas a los procedimientos informáticos. El autor, Gómez Perals, define el abuso y a la delincuencia informática como el conjunto de comportamientos dignos de reproche penal, que tienen por instrumento o por objeto a los sistemas o elementos de técnica informática, pudiendo presentar múltiples formas de lesión en variados bienes jurídicos. Por otro lado, en materia internacional, se considera que no existe una definición propia para estos delitos. No obstante, es menester tener claro que el derecho llama a regular todos los tópicos de la vida en sociedad, por lo que entregar una definición propia para el derecho informático es crucial. Asimismo, se deben establecer a los sujetos que integran el delito. En derecho penal, por ejemplo, la ejecución de la conducta punible supone la existencia de 2 sujetos, uno activo y otro pasivo. El sujeto activo se refiere a las personas que tienen habilidades para el manejo de los sistemas informáticos y además tienen intenciones delictivas, mientras que el sujeto pasivo se trata de la persona titular del bien jurídico que el legislador protege, es decir, la víctima, que bien puede tratarse de un individuo, de una institución crediticia e inclusive de un gobierno. En el planteamiento del problema y la justificación, encontrará la incógnita por descubrir a los autores de los delitos que en segundos con un simple clic y desde cualquier parte del mundo tienen la capacidad para robar la información, el dinero e inclusive la identidad. Esto provoca que los usuarios de sistemas informáticos realicen esfuerzos para protegerse de los ciberdelincuentes, implicando a su vez que los usuarios tengan que invertir en aplicaciones de seguridad informática. La pertinencia del presente trabajo versa en torno a la importancia de dar a conocer los delitos y fraudes informáticos que aquejan a la sociedad en general, por medio de información fidedigna, que sea fácil de entender y sobre todo clara, para poner en práctica y con ello evitar ser víctima de los cibercriminales. Algunas de las recomendaciones para evitar ser una de las tantas víctimas de los cibercriminales son: saber si el sitio web donde se está navegando cuenta con un certificado SSL,
un certificado digital que autentica la identidad de un sitio web y que el usuario puede identificar por medio de un icono de candado ubicado junto a la URL en la barra de direcciones que protege fielmente al sitio web. No abrir por ningún motivo correos electrónicos sospechosos. Adquirir un buen antivirus. Contar con un firewall, es decir, un programa de software que examina la información proveniente a través de la red Internet, evitando que los ciberdelincuentes tengan acceso a la red local y por consiguiente a nuestra información. Finalmente, el anti-spyware, un conjunto de herramientas que evitan y eliminan los programas espías dedicados a la recopilación de datos o información de nuestro ordenador. En relación a la hipótesis, los ciberdelincuentes tienen conocimientos avanzados en informática, aunado al hecho de que en México los delitos informáticos no están tipificados ni regulados y por lo tanto no se sancionan. Sumado a la falta de información para prevenirse, provoca que la sociedad mexicana en general se encuentre sumamente vulnerable a ser víctima de este tipo de delitos y que además queden impunes. El objetivo de esta investigación es la de dar a conocer a la sociedad en general que es necesario prevenirse con información fidedigna y clara que les permite esclarecer las dudas en el manejo de la información que manejan a través de la red para evitar ser víctima de este tipo de delitos y sobre todo para evitar que queden impunes. En el capítulo 2, que lleva por nombre Del pasado al presente informático, localizará el marco conceptual, en el cual encontrará para que se logre realizar un delito informático a través de una red de datos, se necesita el sujeto activo y el sujeto pasivo. El activo intentará ingresar al ordenador del sujeto pasivo con el objetivo de establecer una conexión, la cual contendrá un paquete de datos o tramas de información que dará como resultado la usurpación de los datos personales. Por ello, es de suma importancia conocer los protocolos de comunicación que permiten la conexión y emisión de datos, como fotografías, textos y códigos, entre dos sistemas conectados a la red. En el marco jurídico, es fundamental abordar el tema de los delitos informáticos, puesto que la legislación mexicana va muy atrasada. Con el paso del tiempo, la tecnología va creciendo a pasos agigantados, lo que facilita al sujeto activo poder realizar todo el catálogo de delitos existentes en todo el mundo. Además, los delitos contemplados en el Código Penal Federal no son todos los existentes de acuerdo con la época en que estamos viviendo. Por ejemplo, leyes como la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, la Ley de Mercado de Valores o la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares son algunas de las que tipifican y sancionan los delitos de esta índole. Sin embargo, no los contemplan todos. De modo que los delitos informáticos, llamados también delitos cibernéticos, se han definido por la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo como cualquier conducta ilegal, no ética y no autorizada, que involucra el procesamiento automatizado de datos y a la transmisión de datos. Lo anterior implica actividades criminales que en un primer momento los países han tratado de encuadrar en figuras típicas de carácter tradicional, tales como los robos, hurtos, fraudes, falsificaciones, perjuicios, estafa y sabotaje. Por esta razón, el uso de las técnicas informáticas ha creado nuevas posibilidades del uso indebido de las computadoras, lo que ha propiciado a su vez la necesidad de regulación por parte del derecho. En México se reconoce la copia ilegal de programas de cómputo
como un delito en la Ley de Derechos de Autor, así como la copia ilegal de topografías como diseños industriales en la Ley de Propiedad Industrial. En el extranjero se ha reconocido como modalidades de delitos informáticos a las manipulaciones, al espionaje, el sabotaje y el hurto de tiempo. Actualmente, el bien jurídico protegido de los crímenes contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de datos y sistemas informáticos es la integridad de la información de la computadora y los propios datos. Nuestro país tiene un atraso en la tipificación de los delitos informáticos en relación a ordenamientos jurídicos de otros países, algunos de los que sí están tipificados en el Código Penal Federal y en los códigos penales de las entidades federativas son la revelación de secretos y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática, el acoso sexual, la alteración o manipulación de medios de identificación electrónica, delitos contra la indemnidad de la privacidad de la información sexual, delitos en materia de derechos de autor, el engaño telefónico, la falsificación de títulos, la pornografía y la suplantación de la identidad. En el capítulo 3 establezco la presentación y desenlace de mi investigación. Por ello, explico el tipo y el diseño de la investigación realizada en mi proyecto de intervención, que es de corte cuantitativo, con diseño no experimental y alcance correlacional de las variables entre el uso de Internet y los delitos informáticos, los cuales se centran en determinar el grado de relación existente entre el uso de Internet y los delitos informáticos. Las variables empleadas se expresan de la siguiente manera: m igual a unidades muestrales, x igual uso del Internet, y igual delitos informáticos, r igual coeficiente de correlación. Respecto a la población y muestra de la investigación, el método de muestreo establecido es el probabilístico, por medio del muestreo aleatorio simple, donde cada uno de los elementos de la muestra tienen la misma posibilidad de ser elegidos. La muestra es finita, ya que es menor a 100 sujetos. De tal motivo, la muestra está conformada por 60 personas de la Ciudad de México. En las técnicas e instrumentos de recolección de datos, la información se recopiló a través de un cuestionario de 36 preguntas cerradas, con el propósito de identificar la frecuencia de los comportamientos que tienen con el uso de Internet frente al manejo de la información y los delitos que posiblemente pueden cometer. Para la validación del cuestionario se presentó a 3 personas expertas en el tema de investigación, quienes a su juicio realizaron ajustes para los efectos de este proyecto. Para la presentación y análisis de los resultados se encontró que la mayoría de los encuestados sabe localizar la información, organizarla, evaluarla y compartirla. Asimismo, se observa que en la organización son más eficientes, pero en la evaluación tienen dificultades, pues apenas 18 realizan una evaluación crítica y 17 nunca lo hacen. Con respecto al acceso de la información a nivel instrumental, los ciudadanos no poseen conocimientos ni destrezas para lograr manejar los recursos tecnológicos que les permitan llegar a la información de manera efectiva y así alcanzar los objetivos académicos. Por último, y no menos importante, aprovecho para darle las gracias por sus enseñanzas a mi docente en línea, doctora Roseloísa Pinzón Caballero, a mi docente externo, licenciada Alma Eugenia Guevara Donde, al maestro Octaviano Jiménez Rodríguez, rector de la Universidad Michael Faraday, quien amablemente me brindó su apoyo para realizar mi proyecto de intervención en la institución que él dirige. Gracias por el apoyo de mi familia y amigos en general, y gracias a Dios por permitirme vivir felizmente estos momentos. Gracias.